Ok, hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Talía, doctora Talía. Ella es una nutricionista. Yo la conocí cuando tenía una tienda por Chiclayo, en Chosica, ¿no? En la avenida Chiclayo. ¿Es avenida o Girón? Eran Girón. chiclayo. Ya. Ok. Y bueno, nos hicimos buenas amigas y yo he asistido a su consultorio. Ella me ha apoyado en tener una mejor salud y bueno, siempre estamos en contacto, aunque ahora estoy un poco lejos. Y ya. Ok, Talía, entonces, bienvenida Gracias. a mi canal. Y te estaba diciendo que tú ibas a hacer la primera entrevista. Estábamos tratando de hacer esta entrevista por mucho tiempo, ¿recuerdas? Te estaba pidiendo si podíamos hacer una entrevista, pero nuestros horarios no coordinaban. Y bueno, por fin, por fin. Casi en la Navidad, después de casi un año, no mentira. Hoy sí. Sí, por fin podemos conversar por aquí. Gracias, Pilar, por la invitación. Estoy contenta de poder conversar de nuevo después de que te fuiste a Estados Unidos. Lo bueno es que la virtualidad nos deja poder conversar un poquito. Me presento un poco, yo soy Talía Acosta Solano, soy licenciada en nutrición humana aquí en Perú. Y bueno, tengo mi consultorio particular donde atiendo a mis pacientes, tratando de ayudarlos sobre todo a cambiar sus hábitos de alimentación, alejándonos un poquito de hacer dietas, sino poder ir fomentando el cambio de hábitos, tanto en comidas como en el tema del descanso, relación con los alimentos, etcétera, para que así puedan llevar una vida mucho más sana y y activa, ¿no? Para que puedan estar y sentirse bien. Gracias, Talía. Ah, bueno, eh, te dije que íbamos a hablar un poco de la diabetes que está en todo sitio. Aquí hay Sí, muchísimo. O sea, lamentablemente. Sí, lamentablemente es una enfermedad que está aumentando cada vez más, ¿no? Aquí en Perú también, en Estados Unidos más, en México, en muchos países hay, y sobre todo en todas las edades prácticamente ahora está aumentando este caso de la diabetes. sí, estoy viendo pequeñitos, o sea, que tienen que ponerse la insulina. Ujú. Bueno, antes de empezar con el tema, ¿cómo así tú decidiste ser nutricionista? ¿Quisiste ser desde que eras pequeña o de pronto hubo una experiencia en tu vida y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Claro. No, antes cuando yo estaba en el colegio siempre me gustaba la parte de la salud, querer ayudar a las personas, un poco la rama de la medicina. Antes yo quería estudiar en realidad medicina, al inicio cuando estaba en el colegio me preparé para poder estudiar medicina. Aquí en Perú es bien difícil ingresar a las carreras de medicina en una universidad estatal sobre todo. Entonces, como no llegué a ingresar, pero igual quería estudiar algo para la salud, me recomendaron que estudie nutrición porque era una nueva carrera que estaba comenzando en aquel entonces y que también me permitía poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, ingresé por esa razón al inicio, pero una vez que ya fui estudiándolo y al inicio iba a congresos, ¿no? Donde veía un poquito de todas las ramas de la nutrición en la que se enfocaba, me gustó mucho y me dio muchas más ganas de continuar y hasta donde estoy terminar y ejerciéndolo, porque en verdad se puede ayudar mucho a las personas, sobre todo a prevenir enfermedades, ¿no? Y que puedan estar mucho más saludables y sentirse bien desde la alimentación, que uno de los pilares se podría hacer es poder atacar y ayudar a la prevención más que el tratamiento, ¿no? Que también se da, pero lo ideal es prevenir. Entonces, eso es algo que me gustó mucho desde el inicio para poder continuar estudiando esta carrera. Wow, qué bonito. Ya, ok. Entonces vamos ahora a hablar un poco del tema que habíamos hablado, ¿Mm? eh, la diabetes. Claro. ¿Qué es la diabetes? Porque he escuchado muchos términos y significados y uno dice esto, otros dicen otro. Am, ¿Qué es la diabetes? Claro, bueno, la diabetes más que nada es una enfermedad en la que hay un desequilibrio de la glucosa en la sangre, ¿no? Cuando hay mucha glucosa elevada, pero esto de manera crónica, es decir, que todo el tiempo está elevada, elevada, elevada la glucosa en sangre,
llega a generarse la diabetes, porque esto ya va generando un daño a nivel de las células que van alterando todo nuestro sistema al momento del metabolismo, ¿no? Sobre todo de los carbohidratos. Entonces ahí es donde se llega a diagnosticar esta enfermedad, se podría decir que es de forma, una elevación de la glucosa, pero de manera crónica. Oh, ok, entonces sí es peligroso. Que muchas personas dicen, ah, sí, diabetes, bueno, es ahora como la gripe. Y yo, no, really, no, de verdad que es mucho peor, ¿no? En realidad no, lamentablemente la diabetes tiene muchas complicaciones si no se llega a tratar a tiempo, ¿no? Hay personas que pueden, lo más conocido es el pie diabético, que se les puede amputar los dedos, los pies, ¿no? Por el tema del pie diabético, o enfermedades renales, porque cuando hay mucho exceso de glucosa, como esto es algo constante, si no se controla, eso genera inflamación y va dañando nuestras células. Entonces, principalmente las personas que tienen diabetes se dañan las células de la vista, entonces pueden perder la vista, o se dañan los riñones, ¿no? Y pueden tener enfermedad renal crónica. También el tema de las neuropatías, o sea, que pierden la sensibilidad en las extremidades, sobre todo en los pies, y ahí es donde, por ejemplo, tienen una herida, no sienten, y eso va avanzando cada vez más y llega a ser el pie diabético, que puede terminar en amputación. Wow, sí, es de mucho cuidado, yo creo. Exacto. Sí. Ah, ¿y cuántos tipos de diabetes hay? ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Claro, principalmente se conocen dos tipos, pero se podrían decir que son hasta tres tipos. Uno que es la diabetes tipo 1, que es la que se conocía antes, que era la en mayor cantidad, que es un tema genético, por ejemplo, que no, nuestro cuerpo no produce la cantidad adecuada de insulina en la sangre. Entonces, como no hay insulina, la insulina, para que sepamos un poco, es la hormona que va a metabolizar la glucosa en la sangre. Nosotros cuando comemos un alimento, por ejemplo, un pan, arroz, frutas, tienen glucosa. Esta glucosa llega a nuestras células y la insulina es la hormona que se encarga, es como si fuera la llave de la puertita de la célula que se va a encargar de que ingrese la glucosa a la célula. Entonces, en la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina o su producción es muy baja. Entonces, como no hay insulina, si una persona come, no hay la llave que va a hacer que ingrese la glucosa a la célula y por lo tanto la glucosa en la sangre se va a ir elevando. Esa es la diabetes tipo 1. Existe también la diabetes tipo 2, que es la que está aumentando más actualmente, que se da normalmente por un mal estilo de alimentación, malos hábitos alimentarios, que es cuando hay mucha glucosa en sangre. Esto puede pasar porque como las personas comen en altas cantidades de alimentos azucarados, con carbohidratos, va a poder ir incrementando los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, cuando hay mucha glucosa en sangre, también esto sin querer va dañando las células y se altera la producción de insulina, pero no es una causa genética, sino es una causa ya alimentaria de hábitos, ¿no? Entonces, genera lo que es la diabetes tipo 2. Y la otra diabetes que te decía que se puede considerar un tipo es la diabetes gestacional, que normalmente se da en el embarazo. No todos los casos, pero hay casos de personas que sí tienen diabetes gestacional que les empieza a incrementar también los niveles de azúcar en la sangre. Suele ser solamente en el periodo de gestación, del embarazo, pero muchos casos de mujeres que tienen diabetes durante el embarazo, de a unos años pueden tener riesgo a seguir teniendo diabetes, ¿no? Una vez que hayan dado a luz, si es que no tienen adecuados cambios de hábitos y de estilos de vida. Esa es otra cosa que quería preguntarte. ¿Es la diabetes genética? O sea, digamos, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo por parte de mamá tenía diabetes y mi papá también. O sea, por los dos lados. Pero Claro, no sé si es algo que ellos, o sea, adquirieron o también es genético, yo también puedo tener. claro. Claro, es genético, o sea, hay un factor de riesgo genético, o sea, si tus familiares hay antecedentes de diabetes, Ujú. tú podrías tener diabetes, pero no es que directamente te va a dar, ¿no? Si es la diabetes tipo 1, hay mucha más probabilidad, pero si es, por ejemplo, la diabetes tipo 2, hay un marcador genético que sí se hereda a los hijos, pero va a depender mucho de los hábitos que tú lleves, ¿no? Si llevas hábitos adecuados, llegas a evitar que te llegue a dar la diabetes. Ok, todo está en los hábitos, más que nada. O sea, el riesgo está ahí, pero más son los hábitos, es lo que estás diciendo. Exacto. Ok. Exacto. O sea, sí hay una predisposición genética,
pero se puede controlar si una persona lleva buenos hábitos de alimentación, ¿no? Pero aparte de la genética, influye muchas veces también el entorno, la contaminación, el estrés, todo eso también puede sumar a todo el factor de riesgo para que una persona llegue a tener diabetes. Ok. Qué difícil. Y tú acabas de decir de que una mujer que está embarazada puede tener diabetes y cuando da luz puede dejar de tener diabetes, ¿o es que entendí mal? Claro, normalmente, ¿qué pasa? Suele haber, cuando una mujer está embarazada cambia todo su metabolismo, entonces Ujú. si es que también no lleva una adecuada alimentación, puede tener niveles elevados de glucosa en la sangre y se le diagnostica como diabetes gestacional porque antes no lo tenía y justo en el embarazo tiene esos Oh. niveles. Entonces, usualmente cuando dan a luz suelen regularse esos niveles de glucosa, pero como te decía, en estudios se está viendo de que las personas o las mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo tienen un riesgo alto de que a unos años puedan generar diabetes, ¿no? Ya sin estar embarazadas también. Entonces Oh. igual se puede decir que es un factor de riesgo, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y la diabetes se puede curar? Mira, no se puede curar como tal, o sea, no hay porque ya cuando hubo el desequilibrio metabólico de la glucosa, todo es difícil que se revierta todo eso. Algunas personas, algunos profesionales mencionan que sí, pero en evidencia científica no hay mucho de que se cure la diabetes. Sin embargo, sí se puede controlar muy bien si es que hacemos todo un cambio de alimentación y de hábitos sobre todo, más que la comida, el tema de regular el estrés, el tema de manejar una buena actividad física, ¿no? Un descanso adecuado, eso también influye mucho en cómo va a metabolizar nuestro cuerpo todos los nutrientes, dentro de ellos que se pueda controlar muy bien la diabetes. Entonces, hay personas que pueden, teniendo hábitos saludables, no tomar ningún medicamento para la diabetes y se controla muy bien con sus hábitos, ¿no? Que van teniendo. O sea, hay tipo de diabetes que se tiene que tomar medicinas, ¿no? Claro, normalmente en la diabetes tipo 1, como no hay producción de insulina, sí o sí tienen que inyectarse insulina para que puedan metabolizar la glucosa. En el caso de diabetes tipo 2, usualmente cuando está descontrolada, o sea, muy elevada la glucosa en sangre, sí se toman medicamentos de diferentes tipos o también una insulinoterapia, o sea, se inyectan insulina para poder regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, más que nada, en diabetes gestacional y en diabetes tipo 2, si hay un adecuado cambio de hábitos, se puede dejar de consumir la medicina y solamente con el cambio de hábitos controlar su diabetes. Oh, ok, entiendo. Y acabas de mencionar la alimentación, o sea, ¿qué tipo de dieta se debe tener una vez que ya tengas diabetes? O sea, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, ¿cierto? Exacto. Más que hacer una dieta como tal o una dieta específica, es cambiar todos los hábitos, ¿no? No hay una dieta ideal o una dieta única para todas las personas con diabetes, porque usualmente las personas que tienen diabetes suelen tener otras complicaciones. Hay personas que tienen diabetes y tienen presión alta o tienen dislipidemias, que es el colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces pueden tener otras patologías y siempre la alimentación tiene que ser personalizada, ¿no? Si acuden con un nutricionista, donde les va a dar recomendaciones con su alimentación, se tienen que evaluar todos los factores de riesgo que puedan tener para que puedan llevar una alimentación más adecuada y que sea personalizada para que puedan sentirse bien. Ujú. Entonces, dentro de la alimentación hay que hacer cambios, sí, y sobre todo incluir nutrientes, ¿no? Muchas veces, cuando a veces te diagnostican con diabetes, les restringen, ¿no? No comas esto, no comas arroz, lo típico es no comas nada de azúcar, nada de arroz, nada de frutas, ¿no? Entonces las personas se quedan mareadas y al final no saben qué comer porque mucha de su costumbre es esa. Entonces, más que quitarnos cosas, es uno, que las personas puedan aprender en las cantidades que deben consumir, ¿no? Y las combinaciones que deben hacer. Sí debe ser consumir una menor cantidad de carbohidratos, eso sí, y lo recomendable es que se incrementen los alimentos con proteínas, es decir, todas las carnes, pollo, pescado sobre todo, menestras, quinoa, semillas, cereales integrales, porque van a tener más cantidad de proteínas, y aumentar el consumo de fibra, ¿no? Los alimentos con fibra que están justo en todos los cereales integrales, en las semillas, de linaza, chía, jonjolí. ¿Por qué? Porque la fibra va a ayudar a que la glucosa no se eleve mucho en la sangre.
Entonces, si nosotros comemos más alimentos con fibra, la elevación de la glucosa en sangre va a ser mucho más lenta y va a ayudar a que así no haya esos picos de glucosa, que es lo que nos genera daño a la salud. Entonces, la alimentación general para una persona que tiene diabetes tiene que ser un poco baja en carbohidratos, pero no quitarlos. O sea, igual tiene que consumirlos porque igual el cuerpo necesita para que pueda funcionar, pero escoger carbohidratos que sean complejos, le llamamos, es decir, que tengan más cantidad de fibra. Entonces puede ser tubérculos como papa, camote, choclo, yuca, cereales integrales, si es que se quiere consumir arroz, quinoa. Hay fideos también, pero puede ser las versiones integrales para que tengan más cantidad de fibra, ¿no? Y se pueda ir incluyendo en su alimentación. Algo que es importante y que se suele recomendar mucho es la distribución del plato que puedan tener en su alimentación, ¿no? De repente no exactamente un cuarto del plato, porque va a depender las cantidades de los requerimientos de cada persona, pero en general sí es importante que haya los 3 grupos de alimentos, que haya un alimento que le aporte carbohidratos para que pueda tener energía, que como te decía, las personas que tienen diabetes sí es en menor proporción, pero algo muy importante es que haya la parte de proteínas, ¿no? En la parte de proteínas va a estar, por ejemplo, todo lo que son carnes, pollo, pescado, también están las menestras que nos dan una muy buena cantidad de proteínas y sobre todo nos aportan muy buena cantidad de fibra, entonces va a ayudar a que no haya esos picos de glucosa en sangre, pero sí las cantidades se tienen que ir midiendo, ¿no? En las personas que tienen diabetes ya sí es recomendable que lleven una alimentación personalizada para que puedan ver qué cantidad tienen que consumir ellos. Y algo importantísimo es que estén las verduras y las frutas, ¿no? Lo recomendable es la mitad del plato a más que puedan consumir verduras, porque eso nos va a aportar, una, fibra, y dos, algo muy importante es que nos van a aportar antioxidantes. Muchas veces las personas comen verduras porque creen que eso es de bajar de peso, nada más, pero en realidad su beneficio principal son los antioxidantes que nos dan. Cada color de una verdura son distintos tipos de antioxidantes que van a ayudar en distintas partes de nuestro cuerpo y sobre todo van a ayudar a bajar la inflamación, que es algo que se tiene mucho cuando las personas tienen diabetes. Como te digo, usualmente cuando hay diabetes puede haber colesterol elevado, ¿no? Triglicéridos elevados, y todo eso genera inflamación. Y a veces también hay un exceso de peso, y el exceso de grasa en el cuerpo también va a generar inflamación. Entonces, nuestro cuerpo está inflamado todo el tiempo, es como si estuviera irritado por dentro. Y eso es lo que va dañando las células y va afectando a todo nuestro metabolismo. Entonces, el incrementar alimentos antiinflamatorios, que ahí están las verduras, con sus antioxidantes va a ayudar a que baje eso. Y también las fuentes de grasa, ¿no? Las fuentes de grasa poliinsaturadas, sobre todo, también tienen propiedades antiinflamatorias que van a ayudar a que baje esa inflamación del cuerpo. Dentro de eso es importante que se incluyan en su alimentación, por ejemplo, palta, el aceite de oliva extra virgen, los pescados, sobre todo la cantidad de omega 3, las semillas de linaza, chía, jonjolí, también nos aportan grasas poliinsaturadas que van a ayudar a bajar la inflamación, y los ácidos grasos esenciales, como por ejemplo en los frutos secos que encontramos en las nueces. Las nueces también tienen un precursor del omega 3 que va a ayudar a bajar la inflamación. Entonces es importante que puedan tener un poquito de esos nutrientes dentro de su alimentación. Y mencionaste las frutas. No sé si recuerdas, tenía una tía que también, no, no, un tío que tenía diabetes. Claro. No comía nada, casi nada, o sea, no comía arroz, no comía frutas, recuerdas que estaba, pero, o sea, no podía comer nada y fue a tu consultorio y como tú acabas de decirlo, o sea, no es que tienes que dejar de comer todo lo La que te cantidad. gusta. Exacto. En las frutas igual, muchas veces le tienen miedo por el tema de que las frutas son dulces, Ujú. ¿no? Pero, por ejemplo, las frutas son mucho más que azúcar, o sea, las frutas nos dan muy buena cantidad de antioxidantes, nos dan fibra también, entonces es importante que sí también las consuman. Sí se tiene que moderar la proporción, la cantidad, ¿no? Para que puedan consumir, es decir, no pueden comer de forma ilimitada, pero, y sobre todo el con qué acompañar, porque igual nos aporta esos antioxidantes. Incluso las uvas, que son frutas que a veces restringen porque son dulces cuando la persona tiene diabetes, tienen un antioxidante que van a ayudar a que se controle los niveles de glucosa en sangre. Entonces se puede consumir y es recomendable que se consuma, solamente que es importante la combinación. Siempre que consuman fruta, lo más recomendable es que sea fruta entera o picada, que no esté licuada,
¿Por qué? Porque si está licuada en jugos, su absorción va a ser mucho más rápida y por lo tanto le va a elevar más rápido la glucosa en sangre. Entonces sí es recomendable que las personas con diabetes eviten tomar jugos y que de preferencia coman la fruta picada o la puedan comer entera para que de esa forma tengan más nutrientes. Y, por ejemplo, combinar, como decía, o sea, de repente no la fruta sola, se puede poner, por ejemplo, la canela en polvo ayuda mucho a que no se eleve la glucosa en sangre, entonces cuando comen frutita le pueden poner un poquito de canela en polvo y acompañarlo con algún alimento que aporte fibra y que aporte proteínas y grasitas. Pueden ser frutos secos, pueden ser semillas de linaza, de chía, de jonjolí, que nos aportan justo esos nutrientes, y la combinación va a hacer que no se eleve tanto la glucosa en la sangre. Entonces ahí nos permite poder así comer frutas, pero de otra forma combinada o con yogur, porque el yogur también nos aporta proteínas y va a ayudar a que la elevación de la glucosa en la sangre no sea tan alta. Ok. Y, y el dormir, las horas correspondientes, digamos, ¿cuántas horas necesita dormir una persona? Tiene que ver mucho también con si una persona no duerme bien, tener diabetes, implementarlo. Claro, no necesariamente con tener diabetes, pero sí justo lo que te decía al inicio, que no solamente es cambiar la alimentación, sino todos los hábitos. Dentro de eso yo trato siempre de fomentar que hayan 4 pilares que nosotros tratemos de que estén bien. Uno de ellos es la alimentación, que es lo que hemos conversado. 2 es la actividad física, tienen que hacer actividad física. Y 3 es el descanso, ¿no? El descanso es importante. ¿Por qué? Porque si no dormimos bien, va a aumentar la inflamación de nuestro cuerpo, se van a alterar las hormonas del cuerpo y eso puede desencadenar en complicaciones de la diabetes, ¿no? Como digo, no directamente que genere diabetes, pero sí puede incrementar las complicaciones. Entonces, más que dormir cuántas horas, la recomendación general es que sea entre 6 a 8 horas de que podamos dormir, pero lo más importante es la hora en la que dormimos. De repente te puedes dormir 8 horas, pero te duermes a partir de las 2, 3 de la mañana, no es lo mismo. O sea, lo recomendable es que se duerma más temprano, entre 10, máximo 11 de la noche, para que puedas tener un buen descanso. Y cuidemos la calidad de sueño que tenemos. A veces dormimos, pero sientes que no has dormido. O sea, tú te despiertas y sientes que no has descansado bien. Y es porque no has tenido una buena calidad de sueño, ¿no? Y para eso es importante dormir más temprano, no cenar tan tarde para que así la digestión pueda ser más tranquila y no nos afecte al momento de dormir y podamos descansar bien. A veces cuando se cena muy tarde o se cena muy pesado, interfiere mucho con la calidad del sueño, si estamos digiriendo todavía. Entonces, los pacientes como que no has dormido y es importante que cuidemos la calidad del sueño. Y también pienso que si no duermes bien, estresas el cuerpo, ¿cierto? Y Exacto, sería exacto. Si no duermes bien, como te decía, aumenta la inflamación del cuerpo, que es algo que hay que ir evitando. ¿Qué tipo de estrés hace que la diabetes aumente o que aparezca? ¿Qué tipo de estrés más o menos es el que debería? Claro, en realidad el estrés crónico, ¿no? O sea, el estrés que es constante, o sea, que estamos todo el tiempo estresados, porque el estrés de por sí, nuestro cuerpo está diseñado para estresarnos y poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en alguna situación de estrés, el cuerpo altera las hormonas para que podamos reaccionar y sobrevivir. Pero cuando es un estrés constante, que todo el tiempo estamos estresados, ya sea por trabajo, mil cosas que pueden pasar, eso es lo que al final genera más inflamación del cuerpo y es lo que trae complicaciones de la diabetes. Ahora, algo que no debería generarnos más estrés es justo la comida y el ejercicio, ¿no? A veces por hacer cambios en los alimentos o hacer ejercicios que las personas llegan a tener mucho más estrés del que deberían al inicio. Entonces, al final le estamos adicionando más estrés innecesario, a veces por el miedo a los alimentos o el estar pensando si como no como me hace daño, no me hace daño, entonces sin querer nos afecta mucho más, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de ejercicios más o menos una persona que tiene diabetes puede hacer? Lo que dijiste, o sea, hay estos nuevos ejercicios, los muy fuertes, no sé cómo se llaman, estos gimnasios. Los de HIIT, los funcionales que están de moda. Ajá, esos que tienes que hacer pesas y todo eso, subirte sogas. Yo fui una vez, bueno, no tengo diabetes, pero casi me muero porque estaba súper, o sea, quería hacerlo y creo que me pasé al nivel 3 en la primera vez y casi me muero, mi cuerpo se estresó totalmente, estaba mareada, quería vomitar, no, fue terrible, no volví más y prefiero correr al aire puro o caminar bastante, más de 10.000 pasos.
no sé, qué otro tipo de ejercicio Claro. que no sea tan fuerte podría ser para... Claro, mira, en realidad lo que se recomienda para los casos de las personas que tienen diabetes es empezar a hacer ejercicios de fuerza, porque algo que genera la diabetes también es una pérdida de masa muscular. Usualmente las personas que tienen diabetes suelen perder peso, pero no solamente pierden el exceso de grasa, sino pierden la masa muscular, porque el mismo metabolismo de la glucosa, cuando esté elevada, bloquea una sustancia que nuestro cuerpo activa la formación de masa muscular. Entonces, indirectamente, cuando hay glucosa elevada, se va a bloquear la formación de músculo y eso va a hacer que las personas pierdan masa muscular y pierdan fuerza muscular. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque el músculo está adaptado y preparado en nuestro cuerpo para justo prevenir lesiones, fracturas, caídas, tiene la función de darnos estabilidad, incluso se relaciona también con nuestro sistema inmunológico, con la parte hormonal. Entonces, el que tengamos buena parte de masa muscular va a ayudar a que nuestro cuerpo esté bien. Entonces, algo que es muy recomendable para las personas que tienen diabetes es hacer ejercicios justo de fuerza, sentadillas, planchas, ¿no? Abdominales, brazos, etcétera. Pero siempre mi recomendación va a ser que comiencen con una actividad física que se les acomode, ¿no? Entonces, obviamente, si es una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicios, no se va a ir a un gimnasio a hacer una hora de puras pesas porque va a quedar súper mal, se puede lesionar, que es peligroso también, ¿no? Entonces siempre la recomendación va a ser que comiencen de a poquitos. Un hábito se va a formar tras que nosotros vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces lo mejor es que vaya de a poquitos para que sí, poco a poco se vaya formando. Entonces si a la persona le ayuda a caminar, puede caminar porque los ejercicios aeróbicos que son caminatas, correr, bicicleta, nadar, todo eso ayuda también a que se regule la glucosa en sangre. Entonces es recomendable que se hagan ambos, tanto los ejercicios de cardio, pero es importante que se hagan los ejercicios de fuerza. Esto siempre de forma progresiva, todo tipo de ejercicios, y si es una persona que no está acostumbrada, puede ir haciéndolo poco a poco para ir incrementando así su rendimiento y sobre todo fortaleciendo la masa muscular, que eso mismo ayuda a que se regule la glucosa en sangre. Y si, por ejemplo, como te decía, tienen otros factores de riesgo como hipertensión, ¿no? O colesterol alto, el ejercicio también va a ayudar a que esos niveles se regulen. Mm, ok, ok, es muy interesante lo que acabas de decir, porque hay personas, como te digo, que piensan que ejercicio es igual ir al gimnasio y hacer cosas fuertes, pero tú acabas de explicarnos que el caminar, el correr es bueno, pero también ejercicios de fuerza, ¿no? Sí, sí. Claro, tienen que ir a la par, tienen que ir a la par, ¿no? Para que se pueda ir ayudando. Y no necesariamente nos vamos a poner nivel físico-culturista de repente, ¿no? A veces se cree eso, pero es importante. El músculo tiene muchas funciones, incluso para prevenir enfermedades, sistema inmunológico, a mayor edad protegernos de fracturas, caídas que podamos tener. Entonces, sí es importante que se vaya formando. Entonces, y como te digo, normalmente las personas que tienen diabetes suelen ir perdiendo masa muscular. Entonces, una forma de contrarrestar es haciendo estos ejercicios. Entonces, es importante que logren hacer todo un cambio, no solamente con la comida, sino también con los hábitos en el descanso, manejar el estrés y hacer la actividad física. Entonces, una persona que tiene diabetes puede tener una vida súper normal, o sea, no es, digamos, muy peligroso, si es que lo controla, o sea, si es que tiene una... Claro, si tiene, exacto, ¿no? Si tiene una diabetes controlada, puede hacer su actividad física normal, todo. Ahora, hay casos de personas que, por ejemplo, de repente tienen muy altos niveles de glucosa, entonces ahí sí tienen que llevar una asesoría, ¿no? Para que vayan conociendo su cuerpo y vayan viendo qué tipo de ejercicios, qué cantidad de ejercicios, qué comer antes del ejercicio, después del ejercicio, si es que le ponen insulina, algo, porque puede haber, por ejemplo, cambios bruscos y puede bajarle mucho la glucosa y le puede dar lo que se llama hipoglucemia, o sea, que de lo que tienen altos los niveles de glucosa bajan muy rápidamente. Y eso también es peligroso, ¿no? Entonces siempre se tiene que ir viendo una asesoría y personalizando sobre todo. Mm. Y dijiste que la diabetes no se puede curar, pero ¿se puede, por ejemplo, del tipo 1 pasar al tipo 2 si es que se está controlando y cuidando o no? Siempre esa persona, a pesar que se cuide, a pesar que haga todo lo que una nutricionista o un doctor le diga, va a seguir siempre en la diabetes 1 Claro, o es que
Claro, es que ¿qué pasa? Como la diabetes 1, no hay la producción de insulina ya de forma fisiológica, ¿no? Genética, es difícil que, o sea, que el cuerpo empiece a producir. Entonces va a tener que depender de inyectarse insulina siempre, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 2 sí es diferente porque el cuerpo producía la insulina, solamente que por los hábitos dejó de producirla o bajó su producción, o hay mucha producción de insulina, porque si comemos mucho hay mucha producción de insulina, y es como si fuera un disco que se raya, ¿no? Como hay tanta producción, o sea, mientras más comes, tu cuerpo manda señal que produzca insulina. Entonces, si comes mucho, mucho, va a producir más, 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 pero hay un punto en como que el disco rayado. Entonces, como ya se raya, ya no funciona. O sea, la llave, la chapa se rayó, ya no funciona. Y ahí se acumulan las dos. Se acumula la insulina en la sangre y se acumula la glucosa en la sangre. Uy. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Ujú. Pero del tipo 2 sí se puede pasar al tipo 1 si es que no te cuidas y... Claro, si hay una alteración, hay personas que ya van a depender de ponerse la insulina, ¿no? Eso sí podría pasar. Ok, eso es muy En ese importante. sentido. Mm. Es muy, ya, y algunas personas, o sea, leen, tratan de educarse acerca de la diabetes o lo que escuchan, pero acabas tú de decir, bueno, no ahora, en una pregunta de qué es importante tener una asesoría, porque cada diabetes, o no, no cada diabetes, cada persona es diferente, ¿cierto? Entonces, es muy importante ir a una nutricionista, o en este caso tú, para que Claro. puedas. Sí, en realidad, donde puedan, si es nutricionista particular, si hay nutricionistas en los centros de salud, en los hospitales, acudir para que les puedan orientar en las cantidades que deben consumir, en el cambio de hábitos sobre todo, y más aún si es que tienen complicaciones, ¿no? Si tienen algunos otros factores de riesgo como hipertensión, dislipidemias, que afectan mucho más, ¿no? A la diabetes. Ujú. ¿Algún otro consejo, otro tipo de consejo para aquellos que tienen diabetes? A ver, hablaste del estrés, ejercicio, comida. Principalmente esos son los cuatro factores básicos, ¿no? O los cuatro pilares que yo le digo, que es poder aprender a comer, ir motivando, incentivando y fomentando el formar hábitos para hacer ejercicios, descanso adecuado y manejar el estrés, ¿no? Entonces, para el estrés, buscar actividades que te puedan relajar, de meditación, o pintar, escuchar música, bailar, algo que les guste, para que puedan tratar esos cuatro pilares, poder tenerlos y estar mucho más saludables. Ujú. ¿No? Y tener paciencia, ¿no? Paciencia en cambiar sus hábitos. A veces la diabetes les da a personas mayores, entonces de la noche a la mañana es difícil que cambien hábitos, y a los familiares de repente que están con ellos, ir fomentando el cambio en general, ¿no? En toda la familia para que así puedan ayudarlos a estar bien. Ajá. ¿Y cómo se puede prevenir la diabetes? Con todo lo que acabas de decir. Claro. Bueno, para prevenir es casi lo mismo, ¿no? O sea, tratando de tener los hábitos, sobre todo si ya tenemos antecedentes, ¿no? Igual, el poder tener hábitos saludables, hacer ejercicio, o sea, todo eso nos ayuda a evitar que lleguemos a tener los cuadros de diabetes, ¿no? Para que se pueda incluir la alimentación es básica, no excedernos en el tema de alimentos ultraprocesados, gaseosas, bebidas azucaradas, postres, se pueden consumir, ¿no? Porque siempre va a haber alguna reunión, algún motivo en el que de repente quizá querramos consumirlo, pero que eso no sea algo frecuente, porque ahí cuando hay mucho consumo de alimentos ultraprocesados y bajo consumo de nutrientes, es donde ya empieza a haber todo este desequilibrio dentro del metabolismo de la glucosa. Mm. Okay. Como dijiste al principio, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Tratamiento. Exacto. Sí. Ok. Tengo un regalito para ti, no sé si lo recibiste. Sí, justo me lo trajeron hace un ratito. Todavía no lo Ok. he abierto. Está interesante. Ajá. So, tienen aceites esenciales, el de menta, el de limón y el de lavanda. Sí. Ya, ajá. Ujú. Bueno, pueden, después te explico más o menos cómo puedes usarlos. Y Gracias, gracias. gracias, Talía, por esta pequeña entrevista. Estoy muy emocionada de que seas la primera. Y bueno, tú puedes decirnos dónde estás y también haces consultas online, ¿cierto? O sea, cualquier persona Gracias. puede.
puede tener cositas Sí, así. claro, claro, me pueden encontrar. Yo tengo mi página en Facebook y en Instagram. Estoy como nutricionista, Thalía de Baki. Nutricionista guión abajo, Thalía guión abajo de Baki. Ahí te voy a pasar el usuario para que lo Sí, puedas para poner. tener. Ujú. Y por ahí me pueden contactar. Yo atiendo, bueno, yo estoy en Perú, ¿no? En Chosica específicamente. Presencial atiendo aquí, pero atiendo también de forma virtual en todo el mundo. Tengo pacientes del extranjero, pacientes Todos de los Estados planetas. Unidos. Sí, no, he tenido pacientes de Hungría, Ujú. entonces que se pueda hacer la asesoría, ¿no? Para que puedan cambiar sus hábitos. No, y además, o sea, yo personalmente te conozco como amiga y también como profesional porque me has dado tratamientos y todo eso. Entonces, totalmente recomendada. Gracias, gracias. Ujú. Bueno, no hay más que decir, yo creo, pero Gracias por la invitación, me encantó la entrevista. Siempre, sentía como que hablábamos cuando estabas aquí. ah, sí. No, y además, o sea, nos has dado mucho conocimiento, más qué realmente es la diabetes, cuántos tipos hay, qué tipo de prevención puedes tener y también qué tipo de alimentación y los mitos, ¿no? Lo de la fruta, que no puedes consumir fruta o arroz o whatever, o cualquier cosa, pero, o sea, nos acabas de enseñar la realidad. Ok. Gracias. Muchas gracias, Talía, y disfruta tu regalito y nos vemos pronto. Espero que sí nos vemos pronto. Sí, cuídate. Gracias.